retomamos el tema que tratamos hace un ratito con Raúl Montenegro, hablando de la ley de tierras y bueno, todo lo que ha significado esta situación a la cual hacíamos mención y que se nos había cortado la comunicación. Raúl, ¿me escuchas bien ahí? Sí, se escucha perfecto, gracias. Bueno, hacíamos la introducción al tema y charlamos de lo que significa esto y el impacto que ha tenido y la denuncia que ha sufrido el presidente y algunos de los ministros y nos contabas cómo había sido todo este entramado jurídico para llegar a la misma, ¿no? Sí, nosotros que decíamos que de alguna forma había una especie de combinación entre el DNU que por otro lado sigue vigente, y lo que fue el proyecto de ley ómnibus. O sea, el proyecto del DNU originalmente contenía la derogación de lo que es la ley de tierras, que finalmente se consigue y por lo tanto, insisto, sigue vigente, pero iba a ser complementado por la ley ómnibus, en donde se desactivaban una serie de leyes ambientales, como por ejemplo sobre bosques nativos, sobre glaciares. Entonces iba a ser de alguna forma la combinación ideal, porque por un lado, al derogarse la ley de tierras, que marcaba un límite para que los extranjeros y corporaciones extranjeras pudieran comprar tierras, al eliminarse esa posibilidad, directamente podía comprarse sin ningún tipo de restricción bosques nativos, glaciares, zonas con gran cantidad de aguas subterráneas. Entonces, no es casual este juego. Entonces, era inevitable y necesario de que además de todas las presentaciones que se han hecho a nivel de cautelares, que también quedara la huella administrativa y la huella judicial de que el presidente Milei y todos aquellos ministros que habían firmado este decreto, en realidad estaban violando en una forma flagrante dos convenciones. Recordemos que dentro del sistema de la arquitectura jurídica, arriba está la Constitución, luego vienen todo lo que son las convenciones y después las leyes del país. Entonces, bueno, lo que hicimos es denunciar penalmente a Milei y a los ministros por haber violado, por un lado, el acuerdo de Escazú al hacer una regresión en las normas ambientales, y por el otro lado, haber violado el convenio 169 de derechos indígenas, porque estaban obligados a hacer consulta, ¿no? Así que bueno, esto se presentó ya hace unos días en la Fiscalía de turno de la Justicia Federal, y bueno, pedimos allí que se investigue no solamente esta violación por parte del presidente Javier Milei, que ha mostrado realmente no solamente ignorancia de cómo son los mecanismos de normas, sino que pedimos también que se investigue cómo se elaboró el DNU y en el caso particular de Sturzenegger se vea si es que hubo en esa elaboración, llamémoslo, contactos entre quienes se beneficiaban con la derogación de la ley de tierra. Así que eso es en esencia lo que se hizo. No sé, seguramente son millones de hectáreas y demás, y muchos kilómetros cuadrados de la Argentina. ¿Cuál considerás que si esto hubiese corrido, digamos, sería la zona más tentadora para grandes grupos económicos de comprar, por ejemplo? Primero, es muy interesante tener en cuenta que prácticamente al día siguiente de que se aprobó esta ley, ya empezó a movilizarse el mercado y con compradores de otros países, ¿no? Eso me parece importante marcarlo, o sea que ya estaban viendo dónde se podía comprar. Quiero aclararles de que la ley impedía de que se pudiera comprar más del 15% de todo el territorio nacional, o sea que los extranjeros no podían ir más allá de ese límite. También quiero aclarar que por el decreto 820 que hace en su momento el expresidente Mauricio Macri, ya habían desactivado bastante esta ley, pero no habían tocado ese valor, ¿no? O sea, seguía estando el límite del 15. Entonces, esta ley, al derogarse, prácticamente deja abiertos todos los ambientes de Argentina. Vos preguntabas cuáles pueden ser los más atractivos. Todo depende de los intereses. Por ejemplo,
para el sector de la megaminería es poder adquirir territorios en donde se encuentran minerales valiosos. Para aquellos que tienen interés en lo que es el agronegocio, son sitios de producción. Y después no nos olvidemos el caso de la Patagonia, donde si bien está el caso de Lewis, que representa una superficie relativamente pequeña comparativamente con otras, que aparte impidió el acceso al lago escondido, hay casos pero increíbles como el de Benetton, en donde tiene más de 600.000 hectáreas, ¿no? Entonces, no solamente esto de comprar más y más, sino que directamente va perdiendo un país soberanía. Yo creo que dentro de la historia de los absurdos y de los traspiés, esta decisión del gobierno de Javier Milei de derogar la ley de tierra que está vigente en el 2011, fue, yo diría, la más visible demostración de que a quienes gobiernan le interesa muy poco la soberanía de los lugares, le interesa poco lo que pueda pasar con los glaciares. Y fíjate, es muy interesante. Al derogarse esta ley, se podía comprar, por ejemplo, ambientes periglaciares. ¿Y qué cosa estaba al frente? Si se hubiera aprobado la ley Ómnibus, era un complemento perfecto. Primero, la ley derogada permitía que se compraran, por ejemplo, ambientes periglaciares. Y de haberse aprobado la ley Ómnibus, resulta que eliminaba la restricción de que en esos ambientes periglaciares pudiera haber megaminería. Entonces era verdaderamente una arquitectura muy perversa, que tal vez para mucha parte de los ciudadanos están preocupados en sobrevivir en una sociedad con precios terribles, en donde los sistemas de control del Estado Nacional van desapareciendo. Creo que era un sistema muy perverso, en donde se complementaban estas dos. Por eso me parece, y esto es algo que sí quisiera recalcar, hay que estar muy atento a este nuevo proyecto de ley Ómnibus, y lo que más me preocupa es la tibieza que a veces yo veo en algunos diputados, e incluso en ciertos comportamientos ambiguos que se ve en el propio gobierno de la provincia, y particularmente en Martín Yarlora, en donde uno ve que necesitan sí o sí de los recursos de la nación, pero no sé si están realmente conscientes, insisto, sobre este nuevo proyecto de ley Ómnibus, del peligro que representa, no solamente para el país, sino para Córdoba, que haya derogación de otras normas ambientales que son claves, ¿no? Por eso esta preocupación y la necesidad de que los legisladores legislen realmente para esta generación y para las venideras. Totalmente. Y no solamente por los intereses de los fondos que pueda liberar la nación para, por ejemplo, las distintas provincias, ¿no? Doctor, muy amable, gracias, y bueno, la verdad que es súper interesante todo lo que dice y lo que plantea. No, falta más, que tengan un lindo día, hasta luego. Igualmente.